Primera Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 17, pasaje que va hasta el capítulo 3, versículo 8. La palabra del Señor dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Palabra de Dios. Mis hermanos, ya hemos dicho una y otra vez que la carta a los tesalonicenses es una carta que expresa el amor preocupado de un pastor, de un apóstol, de un pastor universal de la iglesia, de Pablo. La carta en sí nos muestra la expresión de ese amor preocupado. Y es que, como alguien dijo, lo opuesto al amor no necesariamente es el odio. Lo opuesto al amor puede ser la indiferencia. La indiferencia. Y realmente nos encontramos envueltos en una sociedad que se ha vuelto indiferente. Hace algún tiempo, la prensa reportaba el caso de una dama en Nueva York que llamó a la policía porque la tenían desesperada los gritos de una persona que estaba siendo atracada y maltratada en la calle, y llamó a la policía para que callaran al que estaba siendo maltratado porque esto perturbaba su tranquilidad. Bueno, esto es un diagnóstico de cómo está la sociedad hoy. Somos una sociedad indiferente, pero la iglesia no debiera hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es un amor preocupado. Y la carta nos muestra como este amor preocupado de Dios que se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, el cual vino a esta tierra, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dio su vida, sufrió una muerte y muerte de cruz, y todo esto, ¿por qué razón? Porque a Dios no le fue indiferente la situación de dolor y miseria en la cual estaba el ser humano. Y el apóstol Pablo, en su calidad de pastor, nos muestra que los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo son siervos que tienen un amor
preocupado por los hijos de Dios. Pero yo quiero que hoy, al estudiar este texto en el cual se resalta la importancia de el amor preocupado de un pastor, no estemos pensando solamente en el pastor, estemos pensando en nosotros mismos. Esta carta fue escrita para una congregación en la cual se refleja el corazón tierno y preocupado del apóstol para que nosotros, pastores, diáconos, predicadores, miembros y asistentes de la congregación, seamos edificados. Por lo tanto, aprendamos estas grandes verdades hoy que nos van a conducir a desarrollarnos en un amor preocupado por nuestros hermanos. Hoy vamos a estar viendo el amor preocupado de un pastor bíblico y vamos a añadirle y de una iglesia bíblica. Y nos vamos a concentrar en tres pensamientos que Pablo desarrolla aquí. Versos 17 al 18 del capítulo 2. El amor preocupado busca estar junto con los hermanos. Versos 1 al 5 del capítulo 3. El amor preocupado propende por la mutua edificación. Y versos 6 al 8 del capítulo 3, el amor preocupado se goza de la firmeza de la fe y el amor en los hermanos. Esos son los tres elementos centrales que vamos a estar viendo hoy. Así que empecemos rápidamente con nuestro primer pensamiento. El amor preocupado busca juntarse con los hermanos. Es en el verso 17, en el verso 18. Pero deseo que observemos aquí tres elementos de ese amor preocupado que busca estar junto con los hermanos, los cuales nos van a edificar mucho. Si se dan cuenta, en el verso 17, el apóstol nos deja ver que el deseo de estar juntos surge del interés genuino por los demás. El deseo de estar juntos surge del interés genuino por el resto. Miren lo que dice el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Para poder entender esto es necesario regresar a Hechos 17. Ya les hemos dicho que buena parte de lo que Pablo nos narra aquí está relacionado o lo entendemos en el contexto de la historia que nos narra Lucas en Hechos 17. Si van allí, en el versículo 10 de Hechos 17, Lucas nos dice que Jasón, uno de los primeros creyentes de Tesalónica, cuando Pablo, Silvano y Timoteo estuvieron predicando el evangelio, este Jasón fue arrestado. ¿Arrestado por qué? Porque los judíos se opusieron a la predicación del cristianismo, hicieron un alboroto bien grande y entonces las autoridades apresaron a Jasón. Pablo, Silvano y Timoteo tuvieron prácticamente que escapar bajo la protección de la noche. Así que la iglesia se funda y en poco tiempo los pastores que la fundan tienen que irse. Bueno, esto fue una prueba dura. Pablo dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y esta expresión, separados, se refiere a cuando un niño tenía que ser separado de sus padres, ya sea porque sus padres mueren
o ya sea por alguna otra razón, y estos niños quedan huérfanos o quedan sin sus padres. Pablo usa esta expresión de la relación maternal cuando se rompe por alguna situación. Es decir, que Pablo dice, para nosotros esta fue una experiencia dolorosa, y para ustedes yo sé que lo fue a causa de esta separación. Y entonces Pablo dice, pero el interés que nosotros los pastores tenemos por ustedes es tan genuino que aunque estamos separados de vista, ya no nos estamos viendo, no obstante, de corazón estamos unidos. Hay un amor genuino, hay una preocupación genuina que los mantiene unidos. Y entonces Pablo les expresa este deseo, este amor preocupado, diciendo, mas procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y Pablo no está aquí siendo simplemente formal, no, Pablo está diciendo la verdad. Procuramos mucho más, con mucho deseo, ver vuestro rostro. Y es interesante ver que la palabra griega que se traduce aquí como deseo se usa frecuentemente en la Biblia para referirse a la lujuria. En este caso se usa en un sentido puro, en un sentido santo, un fuerte deseo emocional de verlos y estar junto con ustedes. Y luego en el capítulo 3, versículo 10 de Primera a Tesalonicenses, Pablo les dice a la congregación, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Este es el deseo sincero de estos pastores. Ellos tienen un amor preocupado por el pueblo, por la iglesia que estaba apenas empezando, y entonces como hay un amor preocupado, él desea juntarse con estos hermanos. Y esto nos muestra que Pablo, aunque en sus epístolas pareciera en ocasiones ser un poco no tan emotivo, excepto cuando estaba con rabia santa, este texto nos deja ver que Pablo sí era un hombre con fuertes emociones sanas y buenas por su pueblo. Miren que en 2 a Timoteo capítulo 1 versos 3 al 4, él le dice a Timoteo, Timoteo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y Pablo no está mintiendo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y quiero que observemos algo aquí, es que Pablo les llama hermanos. Hermanos. ¿Por qué Pablo les llama hermanos? Bueno, porque cuando una persona pone su fe en Cristo, confía de corazón sincero en Cristo, entra a formar parte de la familia de Dios. Y normalmente la familia desea estar junta. Y esa es la razón por la cual Pablo les escribe y les dice, deseo ver vuestros rostros. Oro a Dios porque deseo estar junto con ustedes. Ustedes son mis hermanos y son mis hermanas. Recuerden, cuando nos llamamos hermanos, no es tampoco un mero formalismo. Cuando nosotros nos decimos hermanos o hermanas, es porque estamos considerándonos que formamos parte de la misma familia, la familia de Dios, y la familia desea estar juntas. Así que el amor preocupado desea estar junto, y este deseo surge de un genuino interés. Pero algo más que quiero que observemos en este
primer pensamiento de Pablo es que el enemigo obra para que no estemos juntos. El enemigo obra para impedir que nos reunamos. Miren el verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El plan de Satanás es que no estemos juntos, dividirnos, no unirnos. Y es interesante ver cómo Pablo es consciente de que los cristianos vivimos constantemente en una guerra espiritual. Luego más bien antes, en Efesios 6, versículo 12 nos dice que nuestra lucha en esta tierra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades en los lugares celestiales. Así que Pablo dice, deseo estar con ustedes, pero Satanás lo impide. ¿Por qué razón? Satanás sabe, como es el lobo astuto que es él, que es más fácil cazar y dañar a una oveja sola que a todo el rebaño junto. La naturaleza misma nos muestra esto. ¿Cómo se defienden los animales de aquellos que vienen a cazarlos estando juntos? Y cuando uno de la manada se aparta, ese es víctima y cae presa de esa jauría. Y esa es la razón por la cual Pablo entonces dice, soy consciente de que estamos en una guerra espiritual y Satanás está haciendo todo lo que está a su alcance para que no estemos juntos. Somos más vulnerables cuando andamos solos. Y entonces Pablo dice, Satanás nos estorba. Como cuando un ejército se enfrenta con otro ejército y uno de los dos pone una barrera para que no los alcancen. El diablo ha puesto una barrera para que yo no llegue a ustedes. ¿Cómo supo Pablo que era Satanás el que estaba haciendo esto? Les ruego me acompañen por favor a Hechos 16, versículos 6 al 10. Dice Lucas, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Recuerden que la congregación a la cual le escribe el apóstol Pablo esta epístola estaba en Macedonia. Y cuando dice en el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pregunto, ¿de qué forma el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar el evangelio en algunas regiones? No lo sabemos. Probablemente el Espíritu Santo le habló directamente. Probablemente las circunstancias, la providencia bloqueando el camino, poniendo obstáculos, y Pablo entiende que es Dios quien no quiere que vayan. De igual forma, ¿cómo supo Pablo que era Satanás el que estaba estorbándole? No lo sabemos. Pero así como Pablo un día entendió que una enfermedad o
aguijón que le vino en su carne era de parte del diablo, de la misma forma él llega a la comprensión de que el diablo se opone siempre que Dios se lo permite al caminar del cristiano, a que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es que Dios le permite al diablo avanzar y hacer hasta donde Dios mismo se lo permite. Lo vemos en el caso de Job, y Pablo conocía el libro de Job, que Satanás no le pudo hacer nada a Job, sino hasta donde Dios se lo permitió. Y de la misma forma, Dios le permitía al diablo que estorbara el camino misionero de Pablo para que se cumplieran los planes de nuestro Dios. Pablo conocía lo que pasó en el libro de Daniel. ¿Recuerdan? Daniel presenta una petición ante el Padre le envía la respuesta por medio de un ser angélico. ¿Y qué pasa en el camino? El príncipe espiritual de Persia le sale al encuentro y se opone, y la respuesta tarda más de lo que Daniel pensaba. ¿Cómo así? Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo del diablo. ¿Cómo así que Dios envía una respuesta que su siervo está esperando, pero sale un espíritu del mal y estorba que la respuesta llegue en el instante? Bueno, porque Dios siempre tiene sus planes. Y lo vemos en el libro de Job. Dios le permitió al diablo que hiciera muchos desastres con Job, pero todo eso formaba parte de su plan. Y al final encontramos a un Job que conoce más de cerca a Dios. En el caso de Daniel, Dios permite que un príncipe espiritual estorbe que la respuesta a la oración de Daniel llegue en el tiempo que espera él. ¿Y qué estuvo haciendo Daniel durante todo ese tiempo? Orando. Dios permite que un espíritu del mal afecte en la carne a Pablo. Pero ¿para qué usó Cristo eso? Para que Pablo se mantuviese humilde. Y en estas tres situaciones vemos que ninguno hizo guerra espiritual al estilo animista que se practica el día de hoy. No, ninguno de los tres tomó aceite, empezó a regarlo, a reprender al diablo y a ordenarle que explotara. No. Ellos se concentraron ¿en quién? En Dios, no en el diablo. Santiago 4:7 nos manda a resistir al diablo y él huirá de nosotros, especialmente cuando nos tienta. Pero no se les olvide esto: cuando Dios le permite al diablo afligirnos, es tiempo de humillarnos. Y cuando Dios le permite al diablo que nos estorbe, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Pero no se te olvide esto: el que desea que los cristianos no estemos juntos es el diablo, no Dios. Dios quiere que estemos juntos. El diablo no lo quiere. Y un tercer elemento que quiero que observemos en este primer pensamiento de Pablo es que el resultado final de estar juntos será un gozo indestructible en la presencia de Cristo cuando Él vuelva por su pueblo. Miren los versos 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
Recuerden, para Pablo, el tema de la segunda venida de Cristo era un asunto fundamental. Para nuestra fe cristiana, creer que Cristo volverá una vez más por su pueblo es una doctrina fundamental. Y cuando yo mantengo siempre en perspectiva esa doctrina, esto me ayuda a fortalecer mi compromiso con Cristo en todos los aspectos de mi vida. Pablo estaba convencido que cuando Cristo vuelva, recompensará la obra de cada uno de sus hijos. Romanos capítulo 2. Segunda a Corintios capítulo 5 versículo 10. Por esa razón Pablo vive a la luz de la segunda venida de Cristo y del juicio final. Y él dice, no quiero haber corrido en vano. Y entonces Pablo aquí reafirma el afecto que tiene, el amor preocupado que él tiene por esta congregación. ¿Por qué? Porque él dice, ustedes son mi esperanza. Ustedes son mi gozo. Ustedes son la corona, son la guirnalda que voy a recibir en ese gran día cuando Cristo vuelva. Ustedes van a ser mi gloria. Y es importante recordar que Pablo escribe esta epístola también porque algunos falsos maestros, falsos hermanos, se habían introducido en la iglesia con el fin de dividirla. Querían fraccionar la relación que la iglesia tenía con Pablo. Así era más fácil introducir dos doctrinas extrañas y entonces ellos les han dicho, si se dieron cuenta, Pablo viene, los convence de que crean en Cristo y a los pocos meses se fue. Huyó, cobarde, no los ama, él no los quiere, él no está preocupado por ustedes. Y entonces Pablo les dice, no es así. Estoy preocupado por ustedes todos los días. ¿Cómo no voy a estar preocupados por ustedes si ustedes son nuestra corona? Es decir, nosotros, hablando humanamente, los dimos a luz en Cristo cuando les predicamos el evangelio en medio de adversidades y aflicciones. E inmediatamente tuvimos que soportar el dolor de la separación, aunque ustedes eran niños en Cristo, a causa de la persecución. Durante todo este tiempo, como la madre que es separada de su hijo, nosotros hemos estado sufriendo porque no sabemos si ustedes han desmayado en la fe en Cristo a causa de esta gran adversidad. Ustedes son como hijos nuestros y sufrimos por ustedes. Y deseo verlos porque quiero cuidarlos en Cristo. Porque quiero que estos frutos no se pierdan, que maduren en la fe, para que cuando Cristo venga en su reino de justicia, podamos recibir la recompensa de gloria, y la recompensa son ustedes. Ustedes van a ser nuestro gozo, porque son el fruto que vamos a mostrarle a Cristo. Ustedes como iglesia son la corona de sus pastores. Por esa razón deseamos estar juntos. Pero el diablo nos estorba. Pero deseamos colaborarnos mutuamente. Pero hay un segundo pensamiento que desarrolla aquí Pablo respecto al amor preocupado de un pastor bíblico. Y este está en los versos 1 al 5. Dice, el amor preocupado propende por la mutua edificación. El amor preocupado propende por la mutua edificación, por la fortaleza, por el aliento espiritual. Y nuevamente quiero que observemos
tres elementos que Pablo nos muestra aquí en estos versos. Versos 1 y 2. Ver a otros fortalecidos en la fe a veces es costoso. Sí, ver a otros fortalecidos en la fe a veces es costoso. Miren versos 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe. Si ustedes revisan Hechos 17 y Hechos 18, Pablo tal vez no nos cuenta absolutamente con detalles lo que está pasando, pero recordamos que Pablo estuvo en Atenas, Silas y Timoteo estaban en Berea, pero Pablo deseaba estar junto con estos dos. Pablo estaba sufriendo mucho por la persecución. Luego se encontraron en Atenas, pero luego que ellos se encuentran en Atenas, Pablo estaba tan angustiado por esta congregación de los tesalonicenses que Pablo entonces envía a Timoteo para que él vaya y pueda darles el consuelo que les envía el apóstol y que luego vuelva y les diga cómo están. Y Silvano se va para Filipos posiblemente. Esto significó que el interés de Pablo por consolar y fortalecer a las congregaciones que estaban sufriendo implicó que él se quedara solo. Y Pablo necesitaba mucho de la colaboración de los que estaban a su alrededor. Recuerden que Pablo ya estaba sufriendo en el aguijón de la carne. Por lo tanto, para Pablo, fortalecer a la congregación de los tesalonicenses implicó quedarse solo, implicó un sacrificio. Dice en Filipenses 2:20, Pablo habla de Timoteo y dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que Timoteo era un hombre muy necesario en la vida y ministerio de Pablo. Pero Pablo dice: el interés que tengo por los santos tesalonicenses es más grande que mi propia comodidad. Así que Timoteo, ve, así yo me quede solo. Y esto nos muestra cómo Timoteo, siendo un hombre de barro, un hombre imperfecto, pero siervo de Cristo, llegó a ser no apóstol, pero sí un gran servidor del apóstol Pablo y de gran ayuda para las congregaciones cristianas de ese tiempo. Y esto nos muestra que nosotros, que somos personas sin grandes dones ni capacidades, sin grandes reconocimientos, podemos ser de gran bendición para la iglesia local de Cristo cuando servimos fielmente a Dios y servimos a los santos. Y servimos a los santos. Así que Pablo aquí nos muestra que el amor con un interés genuino implica anteponer las necesidades del resto por encima de las mías. El amor preocupado está dispuesto a sacrificarse con el fin de ayudar a los hermanos en la fe. Que no se nos olvide esto. Y un segundo pensamiento o elemento que encontramos en este segundo aspecto de este pasaje es que el área principal, hermanos, donde necesitamos ser fortalecidos al estar juntos, es en el asunto de nuestra fe. En el asunto de nuestra fe. Allí es donde más nos vamos a enfocar para fortalecernos los unos a los otros. Miren la última parte del verso 2 del capítulo 3. Para confirmaros
y exhortaros respecto a vuestra fe. Y es que la fe es un elemento central en toda la epístola. Ya lo hemos visto. Miren, en el verso 1:3 Pablo habla de la obra de vuestra fe. En el 1:8 dice que vuestra fe en Dios se ha extendido. En el capítulo 3, verso 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Capítulo 3, versículo 5, para informarme de vuestra fe. Capítulo 3, versículo 7, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y el versículo 10, y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué es entonces aquí la fe? Bueno, la fe aquí es el equivalente a ser cristiano. A ser cristiano. La fe se refiere al evangelio. La fe se refiere a confiar en Dios quien obra por medio nuestro. La fe se refiere aquí al confiar en Dios en medio de las pruebas. Así que no se trata tanto de un optimismo nebuloso, sino que más bien se refiere a confiar en la verdad de Dios acerca de Cristo Jesús, tal y como ha sido revelado en la Biblia, y mantenerse sin fluctuar a pesar de la adversidad. Y Pablo habla mucho de la fe en sus epístolas. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe es un elemento esencial de la vida cristiana, y nos juntamos y buscamos la amistad cristiana para fortalecernos en la fe. Pero un tercer elemento que nos muestra Pablo aquí es que las pruebas son un obstáculo también para ser fortalecidos en la fe. Las pruebas. Miren versos 3 al 5. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, Pablo no le enseñó a estos cristianos diciéndoles, oh gentiles que están sufriendo en este mundo, inmediatamente pongan su fe en Cristo, ustedes se convierten en hijos del Rey y van a vivir en esta vida como hijos del Rey, ricos, sin enfermarse, en prosperidad. No, Pablo dice, desde el momento en el cual les prediqué el Evangelio, les anuncié que tendríamos que soportar aflicciones, y muchas en este mundo, por causa de Cristo. Y eso es lo que siempre estamos recordándoles. Si tú vienes a Cristo para que tu salud mejore de una vez y para siempre, y para que se acaben los problemas y las dificultades económicas en tu vida, estás en el lugar equivocado. Aquí no es. Simeón, cuando vio al niño, dijo en Lucas 2:34, cuando vio al divino niño, a Cristo, he aquí que éste está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego Cristo en Juan 15:20, dirigiéndose a los que creen en Él, les dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en Juan 16:33, Cristo dijo, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo en Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Y en Hechos 14:22, Pablo les dice a los creyentes en Listra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo les dice, hermanos, no desmayezcan en su fe. Yo se los dije desde hace tiempo, vamos a sufrir mucho por causa de Cristo, pero Cristo nos ha dado su paz, y su paz que sobrepasa todo entendimiento nos mantendrá firmes y gozosos en medio de todas las adversidades. Y no se les olvide la doctrina de la segunda venida de Cristo. Estamos sufriendo ahora, pero cuando Él venga nos dará la corona de gloria. Y Pablo dice que él estaba muy preocupados por ellos. Pero esta no era la ansiedad pecaminosa que viene como resultado de la falta de oración, porque el mismo Pablo dijo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo estaba preocupado, pero él oraba. Así que era una preocupación sana, piadosa por los que habían puesto su fe en Cristo. Así que si nosotros vemos a un creyente pasando por pruebas, el apóstol lo que nos muestra es que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para acompañarlo, para estar juntos y para fortalecerlo en la fe. En medio de las pruebas, la fe tiende a flaquear, pero no flaquea por completo, porque Dios está usando al resto de su pueblo para fortalecerlo y animarlo. Por eso el diablo no quiere que estemos juntos, sino que estemos divididos. Y por último, Pablo desarrolla un tercer pensamiento, y es este: el amor preocupado se goza de la firmeza de la fe en los hermanos. El amor preocupado se goza de la firmeza de la fe en los hermanos. Miren versos 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nosotros enviamos a Timoteo para que fuera el representante nuestro y les llevara el consuelo nuestro y les recordara que estamos orando por ustedes. Pero luego ustedes, y es interesante ver que Pablo no dice, y luego cuando regresó Timoteo, no, sino cuando él vino de vosotros a nosotros, luego ustedes nos lo envían para que él nos traiga un buen reporte de varias cosas. Y esas cosas nos llenan de consuelo. Ya no estoy tan angustiado como antes. ¿Cuáles fueron esas cosas? Bueno, fueron buenas nuevas. Uno, que ellos se mantenían firmes en la fe. Y vuelvo a insistir, esto es lo más importante, mis hermanos, en nuestras relaciones cristianas. Procurar que seamos instrumentos para fortalecer en la fe al resto, no para debilitarla aún más. Así que ellos dicen, wow, estamos felices. Yo pensé que ustedes estaban tambaleando en la fe, pero no, están firmes. Estoy que exulto de gozo, estoy dichoso. Y algo más, los falsos maestros habían tratado de fraccionar a la congregación con respecto a su relación con Pablo y el resto de los pastores.
Ellos habían murmurado y hablado mal de los pastores, procurando indisponerlos. Pero Pablo dice, me gozo porque me entero que esa influencia de esas lenguas malvadas no caló en ustedes. El Señor los guardó y aún nos siguen amando y desean vernos. Y no porque Pablo era un egocéntrico que deseaba que todo el mundo lo quisiera, mas sí porque él sabía que cuestionado el mensajero, luego se cuestionaría el mensaje. Y que si ellos no estaban cuestionando al mensajero que era Pablo, entonces tampoco estaban cuestionando el mensaje. Y es interesante ver cómo Pablo cierra esta sección con una expresión de una profunda y abrumadora emoción cuando él dice, porque ahora nosotros los pastores vivimos, o sea, hemos recobrado el gozo y la fuerza si vosotros estáis firmes en el Señor. La vida y el gozo de un verdadero pastor es ver que la iglesia está firme en Cristo. Y esa es la razón por la cual cuando algunos cristianos, hermanos, andan débiles en su fe, cayendo constantemente en el pecado, que ya no se congregan casi, eso entristece a un pastor bíblico. Eso no es vida para un pastor bíblico. Y por eso Pablo dice, vivimos ahora porque ustedes están firmes en Cristo. Hermanos, quiera Dios ayudarnos a todos nosotros a desarrollar este amor preocupado de los unos por los otros. Los pastores preocupados por los miembros preocupados por los oficiales de la iglesia, los unos orando por los otros, buscando cualquier oportunidad para fortalecernos mutuamente en la fe y el amor. Si hacemos esto, vamos a ser cada día una iglesia más fuerte en Cristo Jesús. Aprovechemos toda oportunidad para animarnos en la fe. Aprovechemos toda oportunidad para crecer en la preocupación los unos por los otros. Que cada reunión, que cada conversación, que cada almuerzo juntos o cena juntos o cualquier espacio juntos tenga como fin último glorificar a Cristo, animándonos los unos a los otros en la fe. Hermano, recuerda, te llamo hermano o hermana, te llamo hermana porque formas parte de la familia de la fe. La familia de la Iglesia Bautista Reformada, la Gracia de Dios en Medellín. Somos una familia. No dejemos de llamarnos hermanos y hermanas, pero que no sea simplemente un formalismo, que no sea simplemente una costumbre, que siempre que anteponga el nombre de la persona, el hermano o la hermana esté recordándome, somos familia, la familia indestructible. Y lo vamos a empezar a practicar hoy. Te animo a que al terminar el culto no te vayas inmediatamente. Saluda a tus hermanos, los miembros de la familia de Dios. Pregúntale cómo está. Trata de indagar un poco cómo puedes fortalecerle para crecer en la fe. Que hay muchos que están pasando por muchas luchas, por muchas pruebas, dificultades, adversidades que nadie más conoce, solo Cristo. Y miren, un saludo, un abrazo afectivo en Cristo puede recordarle a este hermano que sufre que Cristo, por medio de la familia de la fe, está preocupado y está trabajando por él o por ella. Amigos, no te puedo llamar hermano. Bueno, sí eres amigo porque estás aquí hoy. Los
enemigos del evangelio, radicales, no están aquí. Tú estás aquí hoy. Eres un amigo, pero no eres hermano. No eres miembro de la familia de Dios. Pero estamos preocupados por tu alma. Porque si sigues aún sin poner tu fe total y real en Cristo, abandonando la vana confianza en tus propias justicias, reconociendo delante de Él que eres pecador, digno de la ira del cielo, y le suplicas que tenga misericordia en tu alma, hasta que no hagas esto, no formas parte de la familia de Dios. Amigo, aquí estamos muchos miembros de esta familia hermosa y deseamos darte la bienvenida y un día decirte hermano o hermana en Cristo. Pon tu fe en Él te escuchará. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias por esta carta tan hermosa de Pablo a los tesalonicenses. Oh Señor, esculpe en nuestras vidas estas preciosas verdades y llévanos a ser más como tu Hijo Jesucristo. Amén.